decíamos hoy, cuando arrancábamos arriba de Santa Fe, que se produce un apagón educativo que se va a extender hoy y mañana en toda la provincia. Uno de los temas tiene que ver con la posibilidad de retomar el ciclo lectivo de manera semipresencial en esta nueva normalidad, y los docentes quieren charlar varios temas, entre ellos hablar el salario, la paritaria, qué es lo que va a ocurrir. Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros vía Skype, él es Pedro Bayúgar, quien es secretario general de SADOP, el gremio que aglutina a los docentes privados en la provincia de Santa Fe. Pedro, ¿cómo estás? Buena mañana. Buena mañana, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, queriendo saber, Pedro, de esta decisión que han tomado de este apagón virtual hoy y mañana. Bueno, sí, efectivamente hemos decidido realizar durante el día de hoy y mañana esto que hemos denominado apagón virtual, que es un cese de actividades, de todas las actividades que veníamos realizando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, a partir de que se suspendió la actividad en las escuelas. Esta actividad, que lleva más de 100 días, nunca tuvo ninguna suspensión y nunca dejamos de trabajar, a pesar de que a lo mejor muchos invisibilizaban esto y decían, bueno, cuando vuelvan las clases, y las clases estuvieron realizándose desde nuestros hogares, las clases estuvieron realizándose con mucho esfuerzo de parte de los docentes, con más tiempo dedicado a esta tarea, con mucho más esfuerzo, porque la conectividad, digamos, solo pudo ser utilizada por un porcentaje ínfimo, yo diría un 30% a lo sumo, de los que pudieron realmente utilizarla, y 2/3 de los docentes y de los alumnos estuvieron vinculados y estuvieron con estas prácticas docentes a partir de o el teléfono celular o folletos, cuadernos, cuadernillos, como le quieran llamar, que estuvieron a cargo en la confección por parte de los docentes, y que tuvieron que imprimirlos, distribuirlos y así recibir de vuelta tareas y consultas, y que todo eso llevaba mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, y sin embargo no tuvimos ningún reconocimiento por parte ni del gobierno provincial ni de los empleadores. No tuvimos ningún reconocimiento económico, porque cuando se dispuso la realización de la cuarentena, se suspendió la paritaria y no tuvimos ninguna recomposición salarial ni nada que lo sustituyera. Pedro, por lo tanto, sí, Pedro, pero la pregunta es, porque luego de esto hubo algún encuentro en el área de educación, ¿cuál es la intención? O sea, ¿el gobierno no está dispuesto a hablar hasta que no vuelva la presencialidad a las escuelas sobre cuestión salarial? ¿Esto es lo que ustedes notan? Nosotros notamos que si fuera posible volveríamos con el salario del 2018 más o menos, pero todo lo que se ha tratado en estos encuentros, sin ir más lejos el viernes pasado, son todas ideas de cómo se podría volver a las escuelas y qué cosas serían necesarias para volver a las escuelas. Obviamente que lo primero que se necesita para volver a las escuelas es un protocolo que lo debe determinar más el Ministerio de Salud que el Ministerio de Economía, porque estamos en cuarentena y estamos aislados por razones de salud, no por razones educativas. Y en esa cuestión creo que esto todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado prudentemente porque tampoco sabemos cuándo será el momento adecuado. Diría que cada vez hay más contagiados. Felizmente el número de muertos no asciende tanto, pero en realidad cada vez hay más contagiados y no pareciera ser que este es el momento indicado para volver. No obstante, se sigue hablando, se sigue pensando.
desde mi punto de vista es bastante distractivo todo esto, porque en realidad quien debe determinar la forma de volver, el protocolo para volver, es un consejo asesor que creó el Consejo Federal de Ministros de Cultura y Educación de la Nación, en donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, UNICEF, UNESCO, los gremios docentes y algún otro organismo más. Pedro, entonces, sí. No solamente preocupa esto del protocolo, sino estoy pensando en el regreso, en el retorno. ¿Los establecimientos educativos están preparados en la infraestructura edilicia para cumplir con el distanciamiento dentro de un aula, teniendo en cuenta el cupo de alumnos que pueda haber por grado? No, creo que no, y no solamente eso, creo que tampoco existe la accesibilidad fácil e inmediata al agua potable, es decir, a canillas donde se puedan lavar las manos. Algunas escuelas tienen dificultades en cuanto a ventilación. Claro. También hay dificultades, digamos, propias de dónde están instaladas las escuelas, en cuanto a la accesibilidad, el tema del transporte, cómo van a llegar los chicos, cómo van a llegar los docentes, en fin, todas esas cosas tienen que estar solucionadas en función de que puede ser un motivo de agravamiento de la situación y de mayores contagios. Además que es cierto que no deberían concurrir todos los alumnos que nosotros sabemos hay por curso, debería ser por lo menos la mitad, algunos hablan de que no más de 15 alumnos, en fin, desde el orden nacional se ha enunciado una tesis de por burbuja, aula por burbuja, son círculos de alumnos en sus bancos, de manera tal de poder identificar si hubiera algún contagio fácilmente quienes están en cada grupo, claro. Y por eso de alguna forma, pero todo eso implica que tiene que haber aulas con suficiente espacio como para hacer más de un círculo. En algunos casos solamente cabría un círculo, en otros puede haber 2, 3, en fin, dependerá de cada una de las escuelas. El asunto es que el distanciamiento se tiene que cumplir y bueno, todas esas cosas hay que determinarlas, como dije anteriormente, a través de un protocolo que no puede ser teórico, tiene que ser una cosa práctica, accesible, fácil de cumplir o cumplible y que además controlable por los comités mixtos de higiene y seguridad que deben constituirse en todas las escuelas. Lamentablemente estamos muy distantes de que todas estas cosas se puedan realizar y tememos, como no va a ser todo el tiempo presencial, tememos que sigamos trabajando más de la cuenta, trabajando más allá de la carga horaria, como hemos venido trabajando hasta ahora, y entonces nosotros queremos tener la seguridad de que esto no va a continuar, que realmente vamos a trabajar el tiempo por el que se nos paga y que corresponde, y además, como primera cuestión, que tengamos la recomposición salarial que todos los trabajadores debemos tener en este año 2020, porque no es suficiente razón, excusa, motivación que exista la pandemia. En el resto del país todos los trabajadores han tenido recomposición salarial, todos los docentes han tenido recomposición salarial. Somos los únicos docentes de todo el país que seguimos cobrando con el salario del 2019. Pedro, hoy van a tener una reunión con representantes de la Comisión de Educación de Diputados. ¿Cuál es la idea allí? ¿Avanzar en qué? Porque, bueno, hablabas del teletrabajo, se aprobó, digamos, a nivel nacional, se promulgó también esto en casos de excepcionalidad para aquellos, alumnos menores de 18 años en el medio de la pandemia, pero ¿cuál es la idea de discutir hoy en la legislatura? No, la legislatura tiene que ver con un proyecto de ley de emergencia educativa que también habla de la constitución de un comité de expertos y algunas otras cosas más. Es por un proyecto de ley, que lógicamente toda esta temática no va a estar ajena, que vamos a hablar de esto que
por qué el apagón educativo, que de alguna manera justifica esto de la emergencia educativa. Hoy casualmente también la ministra de Educación va a tener que ir a diputados a dar algunas explicaciones y a dar algunas argumentaciones sobre la gestión. Lógicamente todo el mundo está preocupado y realmente creo que mientras más estamentos del Estado se hagan cargo de esta situación será mejor. Nosotros creemos que el presupuesto, hay que hablar de dinero en este caso, el presupuesto que se necesita para volver a las escuelas, no solo para el salario docente, para un sinfín de modificaciones que se tienen que hacer, para un sinfín de adquisiciones que se tienen que realizar. La ministra de Educación el viernes pasado les sugería a los empleadores que hagan el pedido en forma conjunta con el Estado provincial, que tiene que comprar cosas para sus escuelas, de manera tal de, como muchas cosas son importadas, de que se logre un mejor precio y que se logre un más rápido ingreso al país de esos elementos. Pensemos que si, como no hay conectividad, porque el gobernador lo reconoció a la problemática de la conectividad al inaugurar las sesiones ordinarias el 1 de mayo, pero nada se ha logrado, nada se ha avanzado en cuanto a mejorar la conectividad. Y entonces la realidad es que esto que va a ser una vuelta a las escuelas con alternancia, va a necesitar de la otra parte, la parte presencial. Ya sabemos que necesitamos inversión en las escuelas y necesitamos protocolos para ingresar nuevamente a las escuelas. Pero además, para realizar la actividad desde nuestros hogares nuevamente, no podremos hacerlo como lo hemos venido haciendo, así, con mucha buena voluntad, pero sin el apoyo del Estado. Tendremos que tener el apoyo del Estado, no ya para la conectividad vía internet u otro método tecnológico, sino para ser realista y afrontar cómo pudo ser la conexión o la vinculación en este momento a través de impresos. Para eso la provincia tiene una imprenta, tiene posibilidades, tiene recursos. Sí, las herramientas. Tendrá que estar puntualmente eso, porque los cuadernillos que repartió la provincia, empezó a repartir a los 60 días de haber iniciado la cuarentena. Esto tendrá que estar al día de iniciarse esta vuelta a las escuelas con esta alternancia, con esta mixtura de presencial y a distancia. Pedro, de lo contrario, Sí. vamos a repetir la historia. Bien. Pedro, la verdad que es un panorama muy triste. Nosotros acompañamos el apagón educativo que ustedes realizan y te despedimos. Y gracias obviamente por este contacto durante la mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.